Hola, bienvenidos y bienvenidas a Deconstrucción de todos los días. Gracias por escucharme una vez más. Hoy estaremos hablando sobre el Círculo Lingüístico de Ginebra y esto es también un ensayo de Derrida de los márgenes de la filosofía. Bueno, aquí Derrida nos dice, nos analiza resumidamente en un ensayo corto aquello que pensó de manera muy pausada y muy amplia en la gramatología, donde cita muchísimas veces a Rousseau con respecto al origen de la lengua, de las lenguas, ¿no? Y aquí en este capítulo del Círculo Lingüístico de Ginebra, nos hace pues una pregunta, no de esta manera, pero ¿qué es lo que nació primero? O sea, el huevo, la gallina, la escritura o el lenguaje, ¿no? ¿Y cómo es que nos salimos de la naturaleza? Porque en la naturaleza nadie habla como nosotros en lenguaje. Sí, se ha descubierto que los monos, los orangutanes, los delfines tienen ciertos sonidos, pero en fin, y signos y maneras de, no sé, de mover las manos o de hacer gritos y chillidos y cantos, pero nada se asemeja a cómo hablamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este ensayo, ¿no? Eh, Derrida nos dice, bueno, aludiendo a Rousseau, nos dice, ¿cuándo ocurrió esta ruptura entre naturaleza y humanidad, ¿no? O sea, naturaleza y lenguaje. ¿Cuándo nos separamos de la naturaleza? Hubo tal ruptura, ¿no? Se puede demostrar cuándo empezó, en qué instante eh, eh, hubo esta ruptura. Entonces, bueno, Derrida cita a Rousseau y Rousseau dice, bueno, primero eran las lenguas del norte y después las lenguas del norte eran más apasionadas, eran basadas en el deseo, la pasión, eh, y las lenguas del sur eran basadas en otro tipo de premisas, etcétera. Y lo que Derrida nos muestra es que siempre el origen, en el origen de las lenguas hay otro origen y otra teoría y otra huella de cuando nos desprendimos de la naturaleza para hablar como nosotros mismos, ¿no? Pero lo que Derrida nos dice es que esta, el lenguaje que tenemos, ¿no? No es debido a un origen. Ahora mismo lo podemos pensar justamente a través de différance. Y vamos a ir paso por paso, pero rápidamente, para entender este tipo de diferencia que hay y que nos permite justamente siempre la separación de la naturaleza, de las cosas, ¿no? Entonces, Derrida nos explica que esta diferencia es exterior a la naturaleza, ¿no? Y tiene que ver, y es natural también, o sea, es dentro de todo lo que parece que no es natural a la naturaleza. O sea, esta diferencia tiene que ver con la escritura, ¿no? Eh, la naturaleza se ve entonces desde este punto exterior que la observa. Este punto exterior que la observa no es otro que la escritura silenciosa desde el inicio, desde siempre. ¿Ok? Es un punto arbitrario, exterior a la naturaleza. Y al mismo tiempo es un punto natural, neutro, infinito, silencioso.
¿no? Es lo que Derrida llama la escritura. No el lenguaje, ojo, la escritura. La escritura desde donde viene différence, diferencia. ¿Ok? Ahora, en esta mirada exterior, en esta impresión neutra y absoluta entre hombre y naturaleza, todas las alteridades, todos los órdenes son posibles. Por ejemplo, desde aquí, desde este punto exterior, se puede imaginar la diferencia entre cultura y naturaleza, entre lenguaje del hombre y el no lenguaje de los animales, ¿no? O la separación hombre-animal. Pero estas oposiciones, ¿no? Estarían siempre sujetas a un suplemento, a una suplementariedad que se agrega. O sea, la cultura versus la naturaleza del siglo I es diferente a la cultura versus naturaleza del siglo XXI y todos los intermedios de siglos. O sea, cada vez se va suplementando y se van pensando en términos antropológicos, psicológicos, semiológicos, etcétera, ¿no? Todas estas variaciones. Entonces, pero lo que hemos hecho a través del tiempo es soldar la diferencia, olvidar que hay un punto externo, ¿no? Que arbitrario, infinito, que, digamos, declara estas diferencias. Entonces, según la época o la epocalidad, hemos considerado estas oposiciones como verdades, verdades del conocimiento, ¿no? Entonces, el lenguaje, volvemos a repetir, sería este punto exterior a la naturaleza, ¿no? Que se iría suplementando con respecto al tiempo, ¿no? Y así, pues, nos dice Rousseau, ¿no? Derrida citando a Rousseau, que van a surgir diferentes lenguas, como por ejemplo, siendo la primera el lenguaje pictórico, luego el lenguaje ideográfico, luego el fonético, que es el que conocemos. No vamos a ir explicando cada uno porque eso no es el punto. El punto es que Rousseau siempre se basaba en un lenguaje hablado, ¿no? Todos estos lenguajes pictóricos, ideográficos, fonéticos y todos los demás son lenguajes que tienen que ver con el habla, con el sonido, con la presencia, con el tiempo, ¿no? Pero en ningún momento pensó y todos estos lenguajes tienen que ver con un suplemento del origen, pero en ningún momento pensó Rousseau la estructura, el estrato del lenguaje, que es la escritura silenciosa, ese punto externo, neutro e infinito que permite que se abran estas oposiciones, estas dialécticas, naturaleza versus cultura o naturaleza versus leyes, ¿no? O nomos, etc. Entonces, este es el estrato de la escritura al cual Derrida llamará la atención para que pensemos en este ensayo, ¿no? Ya no tanto el origen, la presencia, los diferentes tipos de lenguaje, de voces antropológicas, etcétera, sino justamente este punto exterior a la naturaleza, que es la escritura, ¿no? Este estrato profundo, ¿no? Esta figura que siempre nos viene, que no tiene analogía, no podemos ponerle un nombre, y que es lo que nos impulsa a suplementar todas estas ideas, ¿no? E incluso para fijarlas se crean todas las ciencias, ¿no? La ciencia de la ética, la psicología, la lógica, entonces se fijan verdades según la época.
Pero lo que Derrida nos dice, y Derrida nunca está en contra de la verdad, sino que Derrida nos explica que la verdad tiene muchas facetas y que nunca hay que soldar esta diferencia y pensar que nos quedamos contentos con una sola verdad, sino que hay que irla perfeccionando, porque muchas de las verdades creadas en la cultura en que vivimos son ideológicas y muchas de ellas pueden hacer daños. Así que Derrida siempre inspira al cuestionamiento, a la cuestión, ¿no? Entonces, pero vemos justamente que Rousseau y Saussure, y en realidad no solamente ellos como intelectuales, pero los líderes y los reyes a través de la historia, ¿no? Han considerado la escritura, incluso Platón, como un enemigo, alguien no muy confiable, alguien que podría, digamos, alterar este lenguaje, esta presencia, estas verdades establecidas, normalizadas en la sociedad. Entonces, Rousseau y Saussure, que son Rousseau, el filósofo francés, ¿no? De antes de la Revolución Francesa, y Saussure, el gran semiólogo, el que inventó prácticamente, el que hizo la ciencia de la lingüística, lo que sabemos, él creó este concepto del significante y el significado y tantos otros. Como decíamos, ellos consideran a la escritura como un disfraz del lenguaje hablado. O sea, lo que vale es el lenguaje hablado. Lo que estudian ellos es el lenguaje hablado, ya que el lenguaje escrito es un disfraz. Y además ese disfraz altera y enerva el habla, según tanto Rousseau como Saussure. Ambos condenan a la escritura, ¿no? A lo que carece de pronunciación, de fonética, presencia, lo que es silencioso, lo que es externo, ese extrato, ¿no? Del que hablamos hace un momento. Entonces, todo aquello que es silencioso, este estrato lo tratan como el mal mismo, como un enemigo del lenguaje. La escritura es entonces para Rousseau, para Saussure, una trampa. Es viciosa, tiránica, despótica, superficial, artificial. Es el suplemento del habla que vela la vista moral, ¿no? Es un suplemento. Es un suplemento que al habla, del habla, pero el habla es la que vela la vista moral de la escritura. O sea, siempre acá impera, tiene que imperar el habla sobre la escritura, porque la escritura puede traicionar el habla, según Rousseau y Saussure. Bueno, entonces lo que se esconde y lo que es silencioso, ¿no? Se asocia con la metáfora de lo que es inmoral, el enemigo que se esconde, la escritura, el veneno, lo que, en cambio, lo que tiene presencia y lo que es fonético es confiable porque está a la vista, es lo que se puede ver, oír, presenciar, visualizar. Entonces, hemos visto cómo durante muchos siglos lo que prima es el lenguaje hablado. La escritura silenciosa nos traiciona, puede ser inmoral. Inmoral en el sentido también de que puede afectar las bases de la sociedad silenciosamente con nuevas ideas y cuestionarlas, ¿no? La escritura puede tener, entonces ellos dicen, puede tener estratagemas monstruosas que desvían al lenguaje de su normatividad, de sus cánones establecidos, de su verdad, ¿no? Verdad asociada siempre con la presencia, el presente, la esencia, etcétera. Y claro, en todas estas fijaciones normativas, la diferencia se anula, se cancela, se diluye, se reduce al máximo, pero justamente
es lo que se quiere olvidar, esta arbitrariedad desde donde se crean las verdades normativas sociales. Entonces, esta cadena de lo propio a través del lenguaje hablado o de las lenguas habladas se estructura a través del tiempo entrelazando muchas ciencias, la lingüística con la semiología, con la psicología, con la psicología social, con la psicología individual, con la antropología, ¿no? Entonces estas cadenas van fijando toda la retórica lógica de las verdades, lo presente, lo ético, lo que debemos aprender, lo que debemos respetar, los fines de la sociedad, los fines del hombre, los objetivos, etc. ¿no? Entonces, el signo se estudia en un contexto social, tiene sentido a través de la antropología, la psicología, la lingüística, la semiología, ¿no? El signo es algo psicológico, antropológico, y esto lo sabemos, ¿no? Cruzar las piernas y mostrar la suela de los zapatos no es lo mismo en Estados Unidos que en Saudi Arabia. En Saudi Arabia es una ofensa y otras miles de cosas, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero siempre, todo se trata sobre el signo que habla, que crea sentimiento. No se considera este estrato que exterior a la naturaleza, que es la escritura, nunca. Eso se reprime. Eso no nos impresiona, no crea impresiones, ¿no? No está presente. Entonces, siempre el pensamiento saussuriano o de Rousseau, rusiano, es sobre este sentimiento, ¿no? El signo que habla, que crea sentimiento, que trae significado a la vida del individuo en su contexto social, ¿no? Por supuesto, Rousseau va a desarrollar todo esto del contrato social y todo lo demás, ¿no? El signo entonces se asocia con el privilegio del habla. El hablar en un contexto social, semiológico, psicológico. Hay una cadena de verdades. El lenguaje hablado entonces fija el signo arbitrario en convenciones sociales e institucionales. O sea, no nos olvidemos que el signo es arbitrario, ¿no? Pensemos en la palabra mujer y todas las arbitrariedades que le han puesto a la mujer para fijarla en una ética, en una antropología, en un contexto social tal que en los 40 es muy diferente a los 70 y a los 80, 90 y ahora en el siglo XXI es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esta arbitrariedad ha sido suplementada por muchas convenciones. Pero la escritura que susurra, ¿no? Que susurra a todas estas verdades, ha afectado estas ideas, las ha modificado, las ha alterado, ¿no? Silenciosamente y de manera efectiva, ¿no? Entonces, para este sistema de signos que forma un sistema convencional de oposiciones, hay, como hemos dicho, muchas oposiciones, como naturaleza-convención, naturaleza-arbitrario, animalidad, humanidad, significado, significante, leyes, etcétera, ¿no? Estas son múltiples adecuaciones, múltiples adecuaciones a algo que siempre falta, a algo que siempre está ahí externo y silencioso, que es la escritura, ¿no? Falta que se agrega siempre, se agrega en un nuevo suplemento. Pero lo que Derrida nos dice justamente que no hay que perder de vista es la repetición de algo permanente, algo que Derrida lo llama différence, pero en esta lectura la llama un estrato profundo, un resto, ¿no? En el discurso que de todas las figuras, pero en este resto no hay una figuración,
Este resto permite todas las figuraciones, pero no toma la figura de ninguna de ellas. Este es el estrato silencioso de la escritura que nos permite pensar, hablar. Es, digamos, siempre el pensamiento más liviano en la deconstrucción, ¿no? Esta es una figura sin figura, es un lenguaje sin lenguaje, ¿no? Eso es la escritura. Es lo que nos hace iterar, lo que nos hace querer decir, pero no es propiamente una forma que digamos, aquí está, presente, la podemos materializar. No, no está presente, pero es algo muy real, ¿no? Y es algo alterante, que altera justamente las lenguas, que las modifica, altera, interrumpe todas las convenciones. Y esto no es para decir que no hay verdad, sino que las va perfeccionando y las va, en vez de buscar una verdad, va a buscar al mismo tiempo una verdad y una justicia juntas, ¿no? En este tipo de escritura que altera las normas de la significación. Bueno, y esto es, digamos, el acontecimiento de la deconstrucción, hacer aparecer este estrato. Y al hacer aparecer este estrato, no es que desaparece todo, sino que esto es justamente el murmullo de la iteración de la escritura que esto nos hace tomar decisiones, ¿no? Entonces nos hace pensar, bueno, esto que pensábamos que era así, quizás lo podemos alterar y ver de esta forma más verdadera y más justa, ¿no? Entonces, antes de cualquier sustancia, antes de cualquier esencia, forma, antes de cualquier expresión fonológica que alude a la presencia a través de una lingüística metafísica, entonces antes de todo esto está este estrato, esta figura reiterativa de la escritura. Una escritura sin forma determinada, sin presencia. Esto es lo que Derrida llama el espaciamiento, el cora, que ya lo veremos luego con más detenimiento, différence, o la huella de una forma amorfa. Y justamente la huella de una forma amorfa, que es una cita de Plotino, es lo que vamos a ver en nuestra siguiente entrega. Gracias por escuchar. Saludos.